La dermatología también puede reconocer mediante la piel síndromes paraneoplásicos que nos darán la pista sobre un tumor interno. Vamos a estudiar los síndromes paraneoplásicos que son más importantes porque o bien han sido preguntados o son preguntables de cara al MIR. Uno de ellos es el síndrome carcinoide. El síndrome carcinoide es un síndrome paraneoplásico que aparece cuando un tumor carcinoide ha dado metástasis hepáticas. ¿Qué clínica tiene el síndrome carcinoide? ¿Cómo lo podemos reconocer? Pues el síndrome carcinoide tiene clínica por dos motivos. Primero, porque el tumor carcinoide secreta aminas vasoactivas que hacen que el paciente tenga flushing, tenga taquicardia, tenga ansiedad, tenga nerviosismo sin ningún motivo, y luego también el síndrome carcinoide tiene síntomas porque el tumor carcinoide consume mucho triptófano y por lo tanto se produce una pseudopelagra y por lo tanto el paciente va a tener diarrea, el paciente va a tener ideas de pseudodemencia y luego también va a tener una dermatitis muy similar a la de la pelagra, que es una dermatitis en zonas fotoexpuestas. Y sobre todo hay que recordar una zona, como es la del cuello, en la que aparecen unas placas eritematosas, descamativas y pruriginosas, que es lo que se llama collarete de Casal. Pues bien, cuando aparecen estos síntomas, el flushing, taquicardia, nerviosismo, diarrea, ideas de pseudodemencia y esta dermatitis pelagroide, tenemos que diagnosticar un síndrome carcinoide y descartar el tumor carcinoide que puede estar asociado. Otro síndrome paraneoplásico es el eritema necrolítico migratorio, que ha sido muy preguntado en el MIR. El eritema necrolítico migratorio es un síndrome paraneoplásico secundario a un tumor de páncreas que se llama glucagonoma. ¿Cómo podemos reconocer un eritema necrolítico migratorio? Bueno, pues como veis en la foto, el eritema necrolítico migratorio se compone de lesiones erosivas en piel y que, como su nombre dice, van migrando. Es decir, son lesiones que producen una serpiginización en la piel. Se van curando por una zona y, sin embargo, crecen por otra. Y el aspecto es de placas hemorrágicas porque necrosan la piel. Vamos a pasar al siguiente síndrome paraneoplásico, que es la acantosis nigricans maligna. La acantosis nigricans maligna se compone de oscurecimiento de los pliegues, sobre todo del pliegue cervical, de los pliegues axilares y los pliegues inguinales, pero además se acompaña de oscurecimiento de las mucosas y de engrosamiento de palmas y plantas. Esto, cuando vemos una acantosis nigricans maligna, nos tiene que dar la sospecha de que ese paciente puede tener un tumor y sobre todo un tumor a nivel gástrico. El siguiente síndrome paraneoplásico que vamos a estudiar y que ya lo han preguntado en el MIR es el síndrome de Sweet. La primera cosa que tenéis que tener clara de cara al síndrome de Sweet es que la mayoría de las veces el síndrome de Sweet es un proceso reactivo, muchas veces secundario a una virosis. Sin embargo, en un 10-15% de estas ocasiones, el síndrome de Sweet es paraneoplásico y por lo tanto hay que descartar un proceso, sobre todo mieloproliferativo, en un pequeño porcentaje de los pacientes. ¿Cómo podemos reconocer un síndrome de Sweet? Pues el síndrome de Sweet se acompaña de malestar general, artromialgias y fiebre elevada, pero también en estos pacientes con este síndrome o este cuadro pseudogripal les aparecen lesiones en piel que están inflamadas, que están eritematosas y que son dolorosas. Y además estas placas que aparecen en la piel tienen una superficie que es muy reconocible, ya que esta superficie es ondulada en montaña rusa, como veis en la foto. El último síndrome paraneoplásico que tenemos que estudiar es la amiloidosis sistémica. ¿Por qué? Pues cuando nosotros hagamos el diagnóstico de una amiloidosis sistémica estamos obligados a descartar un mieloma múltiple. ¿Y cuáles van a ser los datos que nos hagan reconocer que un paciente tiene amiloidosis sistémica? Pues los datos se componen de una triada. Los pacientes suelen tener macroglosia, suelen tener un síndrome del túnel del carpo bilateral y además suelen tener lesiones petequiales. ¿Y por qué aparecen estas petequias en la piel? Pues aparecen porque los capilares están todos rellenos o están todos invadidos por ese amiloide y produce que esos vasos sean muy frágiles y por lo tanto con cualquier mínimo roce o mínimo golpe o incluso espontáneamente estos capilares se rompen. Y en la piel, sobre todo en zonas de piel fina como pueden ser los párpados o como puede ser el cuello, vamos a ver el producto de esta rotura capilar, es decir, vamos a ver petequias. Vamos a ver ahora la pregunta. En la pregunta nos da un caso clínico con una serie de datos
y podemos identificar con esos datos una amiloidosis sistémica. El único dato que nos faltaría para ver la triada completa de la amiloidosis sistémica sería el túnel del carpo, pero en el enunciado nos dice que el paciente tiene macroglosia y que tiene petequias, por lo tanto podemos hacer un diagnóstico de amiloidosis sistémica. Por lo tanto, la opción verdadera en este caso es la opción número 4, tenemos que descartar un mieloma múltiple asociado.